tardes, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues muy bien, aquí preparándome para las clases que vienen ahora y va a ser la primera vez que me toca hacer las cosas virtualmente, así que Sí, una estoy nueva un experiencia, una poco nueva nervioso experiencia. todavía. Claro, una nueva experiencia para que está acostumbrado al aula diariamente y a tener que hacerlo desde la casa. Sí, siempre hay preguntas, pero creo que va a salir bien. Creo que este es el futuro de la educación en este país. Sí, Vamos a sí. ese camino, me parece. Ya probé un poco con mis sobrinas porque quería hacerlo con más de una persona, porque claro, cuando uno está enseñando una clase, no solamente tiene una persona con... No, es casi como la misma aula de clase llena de estudiantes, igual, pero online. Y en una clase voy a tener 47 estudiantes, imagínate tú. Oigas, ¡Eh! todo online. Todo online, Candela va a hacer eso. Dígame usted, qué cosa tan grande. Bueno, el tema que nos trajo aquí hoy es hablar de una muy importante religión que existió, que surgió en África y que se divulgó por todo el mundo con la trata de esclavas de la época colonial, incluyendo el país de nosotros, Cuba, Ujú, es la santería. ujú. Y quién mejor que usted, que tiene experiencia y ha investigado tanto sobre la santería, para empezar esta conversación. Así que le dejo el micrófono, usted empiece a conversar conmigo. Okay. Bueno, mi interés se despertó hace muchos años, que me invitó un profesor para dar unas charlas durante Black History Month, ¿no? Que es el mes de febrero aquí. Y me dijo, mira, ¿por qué no das unas charlas sobre la cultura afrocubana? Y dije, bueno, sí. ¿De, de qué voy a hablar entonces? Dice, no, de literatura, de música, de religiones. Yo, bueno, está bien. Entonces me puse las pilas, empecé a investigar y di una serie de 3 presentaciones y di uno sobre regla de ocha o como se conoce más popularmente como santería. Y vaya, fue muy exitoso. Incluso la primera pregunta que hicieron después de la presentación fue, ¿usted es santero? Y yo dije, no. ¿Por qué? Y me dijeron, no, porque usted lo presentó con un entusiasmo y una cosa y una que solamente me puedo imaginar que usted es santero, ¿no? Pero no lo era, lo soy hoy en día, pero, pero en ese momento, en el 1996, no lo era. Dígame Muy usted. curioso, ¿no? Y bueno, eso despertó ese interés y seguí entonces investigando esas cuestiones porque bueno, es parte de mi cultura, que es la cultura cubana. Claro, sí, Y la santería entonces, siempre ha sido un tema muy confuso para las personas. Unos piensan que es malo, otros piensan que es bueno. Tiene dos bandos. Tiene un bando que comparte el uso no el uso, sino o abuso, o abuso, sí, el uso o abuso de la santería como religión. Y hay quien dice que eso no es más que una derivación del catolicismo, cuando ellos llevan a tomar los santos como uh-huh, representaciones africanas, cuando realmente los santos sí. son representaciones cristianas. Sí, bueno, eso es un tema muy controversial en algunos círculos, de que si un orisha es lo mismo que un santo, ¿no? Vaya, a nivel conversacional, a nivel de tú a tú entre cubanos, sí, usamos la palabra orisha y la palabra santo, las intercambiamos sin ningún problema. Pero cuando vienes a ver la palabra orisha es muy compleja, ¿no? Uno podría, sí, decir que se parece a los santos católicos, pero también son unas fuerzas naturales, también representan a unas fuerzas espirituales específicas, también reflejan, digamos, ciertos conceptos éticos, ¿no? Entonces, el concepto de orisha es muy complejo, ¿no? Y tradicionalmente se le llamaba a los orishas dioses, ¿no? Pero los orishas no son dioses, son intermediarios.
¿no? Porque Dios es una cosa muy poderosa que el ser humano no entiende bien porque es demasiado grande, todopoderoso. Serían como ángeles entonces. Y Disculpe. entonces son como ángeles, son mensajeros. Y entonces la forma que Dios o los Dumare, en el caso de la religión Yoruba, ¿no? Necesita de intermediarios entre los seres humanos y Dios, ¿no? Y esos intermediarios se llaman orishas, ¿no? Claro, tienen cierto, por eso yo creo que pegó también con el catolicismo, porque en el catolicismo tienes el concepto o de ángeles o de santos, que también son intermediarios, ¿no? Pero Claro. nadie llama a los santos dioses, ¿no? Hay un solo Dios, ¿no? Y eso fue una confusión que existió por muchos años, que la gente pensaba que la santería o regla de ocha era una religión politeística, ¿no? De Claro. que era de muchos De dioses. muchos No, dioses, muchos santos, como la hay uno India. solo, que es Olodumare, ¿no? Pero entonces hay una serie de intermediarios que facilitan la comunicación entre Dios y los seres humanos. Y esos seres se llaman orishas. Claro. Este grupo de esclavos negros que vinieron de África, atraídos por los españoles, que trajeron Ujú. esas tradiciones a los países centroamericanos como Haití, Cuba y todos estos países como República Dominicana, ellos Sí, traen consigo la parte de la que una religión pura africana, donde usted dice que son, más bien son como cosas naturales, fuerzas de lo que ocurre en la naturaleza y lo entremezclan con el cristianismo sería para mezclarse y no crear una contraposición muy grande al cristianismo que existía en estas islas de Centroamérica en aquella época. bueno, lo que pasa es que como estas religiones en la época colonial se prohibían, entonces la forma de practicarlo y aparentar que uno estaba practicando el catolicismo era entonces buscar esas equivalencias entre los santos y los orishas. Por eso se da el fenómeno de Santa Bárbara y Changó. ¿Por qué Santa Bárbara y Changó? Changó es un guerrero, es un macharrán, es un tipo de un carácter fuerte y sin embargo se sincretiza con una santa, con una mujer, ¿no? Bueno, viene de varias cosas. ¿Cómo se llama? Changó se asocia con los truenos y el cielo, es guerrero, o sea que usa una espada, y sus colores son rojo y blanco, ¿no? ¿Qué pasa? Santa Bárbara se asocia también con la espada, se representa con una espada defendiendo la fe católica, ¿no? Sus colores también son rojo y blanco. Ella fue encerrada en una torre porque su papá quiso que se convirtiera a una religión pagana. Ella no quiso y la encerraron en una torre y la ejecutaron, la mataron, ¿no? Entonces vino al papá, el papá fue quien hizo esto, y al papá lo castigaron y vino un rayo y le dio al papá y lo fulminó. Entonces el rayo está asociado con Changó, el rojo y blanco, también Santa Bárbara, la espada y la cosa de la torre, que ella siempre lleva una corona que representa la torre también. Changó fue también un rey de Oyo en Nigeria y usaba una corona. Entonces, toda esa serie de cosas van formando esas asociaciones que entonces vinculan un orisha como Changó, bien viril, con un santo como es Santa Bárbara. Y en Claro. Cuba, claro, se celebra el mismo día, el 4 de diciembre, es el día que se celebra Changó y Santa Bárbara. Eso es muy cubano. Sí, yo recuerdo cuando vivía en Cuba que se celebraba, y San Lázaro también se celebra en Cuba, Oh, una fiesta muy importante, con mucha, 17 con de mucha, con diciembre. mucha importancia, se ha celebrado siempre. Sí. Entonces, esta religión santera, el palo de Ochá, ¿viene de Nigeria? Viene de Nigeria y de partes de lo que hoy se llama Benín, lo que antes era el viejo Dahomey,
pero es de esa zona de Nigeria, ¿no? Y todavía hay, bueno, en Nigeria todavía hay 40 millones de Yoruba, ¿no? Claro. No todos practican la religión, ¿no? Muchos de ellos son cristianos, otros son musulmanes y otros siguen practicando su vieja religión de los orishas, ¿no? Pero hay 40 millones de yorubas en este momento, ¿no? Entonces, Un es número un pueblo significativo, numeroso, grande, ¿no? claro. No, la gente le gusta decirle que son una tribu, pero no, ¿qué tribu? Son 40 millones de personas, es No, una nación. ya eso es una Una nación. nación. Hay más yoruba que cubanos, por Sí, Dios. así mismo, ¿eh? Y estas personas que vienen de estos cimarrones, esclavos que vienen, que son traídos por los españoles, ellos no vienen a Cuba como, no vienen con esa mezcla de santos católicos y sus creencias africanas. Ellos vienen puros, ellos vienen con solamente la Puro, parte de la tierra. pero llegan a Cuba y entonces se tienen que adaptar a la vida en Cuba. Y en Cuba no tenían otro remedio. La única iglesia que funcionaba era la católica, ¿no? Entonces había que manejar eso. Y entonces ahí es que se forman esos sincretismos, porque entonces cuando, por ejemplo, el Día de Reyes era uno de los pocos días donde las poblaciones africanas podían celebrar, ¿no? Eh, abiertamente, ¿no? Pero, o en carnaval, tenían una bandera de Santa Bárbara, pero vaya, estaban cantando un canto a Changó. Claro. Entonces, claro, usan estas cosas para poder maniobrar, ¿no? Y hacerse, ¿no? La otra cosa es que, claro, esta no es la única religión de origen africana en Cuba, ¿no? Está el palo mayombe, Sí, esa es del Congo. ese es el Congo de Angola, Sí. y tenemos también los abacuá, que es cerca de Nigeria, en la parte sur este de Nigeria y la parte sur oeste del Camerún, que es el país que colinda con Nigeria. Ajá. Y los abacuás, bueno, es un fenómeno muy interesante porque es una religión, algunos dicen que no es una religión, yo creo que sí, pero es para hombres nada más, entonces lo hace muy particular si lo comparas al palo o a regla de ocho. Y El palo, tienen también, el palo se conocía como palero. El palo es lo que se llama en Cuba palero. y sí, el que practica el palo se le llama palero, ¿no? Pero el palo también es muy complejo, hay el palo mayombe, hay el palo quimbiza, muy mezclado. Por ejemplo, el palo quimbiza combina eh, el palo con, combina elementos de arreglo de ocha o de santería, de rituales masónicos y de espiritismo. Entonces es una mezcla, ¿va? Típico de Y Cuba, los ¿no? Donde nombres todo se típicamente, mezcla. claro, claro, somos un país, el país más mezclado posiblemente del Caribe, somos nosotros. Tenemos de Exacto. todo. Eh, Entonces, pues eso le da una complejidad. Y entonces también hay una otra religión que se practica menos, pero tiene su presencia, no solamente, pero principalmente en Matanzas, que es la religión Arará. Que eso tiene influencia del vudú haitiano, porque acuérdense que Haití y Cuba también tienen una relación ujú, fuerte y en partes, por ejemplo, en la parte oriental de Cuba hay mucha influencia haitiana, ¿no? ujú. La llamada tumba francesa que le dicen la música, ese origen de esa música es de Haití. Dicen Ajá, tumba francesa, pero es tumba haitiana. claro. Y entonces la regla arará es una combinación, de nuevo, del vudú con ciertos elementos de regla de ocha. Entonces es bien complejo. Y los No, nombres no, estos que ellos sumamente toman, complejo. y los nombres que ellos toman, el palo mayombe, esos son nombres de tribus, son nombres de pueblos. Bueno, el caso del palo, el nombre de palo se adoptó porque el palo, distinto a la regla de Ocha, que es, que es una religión donde al iniciarte tú te inicias a un orisha en particular. Bien,
Y entonces, y tú no decides eso, eso lo hace un babalao, te hace una lectura o ¿no? un registro para saber quién es tu orilla, ¿no? Y entonces, si te inicias, tú te inicias a esa orilla en particular. El palo es muy distinto. En el palo tú no te inicias a una orilla o un espíritu así como los orillas. Te inicias a un espíritu que reside en un receptáculo que se llama enganga o prenda, le dicen en Cuba también, una prenda. La prenda es un receptáculo y ahí le meten tierra, le meten hierba, le meten agua, le meten huesos, animales, de todo. Y también le meten muchos distintos palos de distintos árboles o de arbustos. Y de ahí es que el palo agarra su nombre de palo. Porque si tú ves una enganga, vas a ver muchas cosas metidas en el enganga, paradas para arriba así, que son los palos. En Ñaca es un caldero Es un caldero. donde ponen las Y, cosas. ¿cómo se llama? Lidia Cabrera lo describió como un mundo en miniatura. Realmente ese caldero tiene de todo. Incluso hasta una calavera humana puede tener. ¿Oh, sí? Sí, sí. Ah, No, yo sí el oía palo es cosa historias. fuerte, mi hermano. Yo sí oía historias de gente, de personas que traían cosas del cementerio como huesos y lo mezclaban con estos tipos de tributos que le daban Sí, a su esos son orilla o a paleros. sus dioses. Esos son los paleros. Esos son los paleros. Los santeros no hacen eso. Es una Inter- diferencia en la religión, Claro. son diferencias en la práctica. Y eso es usado para qué? Para la suerte de las personas o es usado solo para la Entonces, iniciación? ese receptáculo es lo que te protege, como un palero, ¿no? Y es que ese receptáculo en ganga trabaja para ti, es el que te ayuda. En el caso del regla de ocha de santería, es el orilla que trabaja para ti. Mismo concepto, ¿no? O sea, en regla de ocha, la idea es, las ideas fundamentales es muy sencilla. Estamos en un mundo donde queremos que pasen las cosas buenas, esperemos, y para lograr eso se necesita lo que se llama H, ¿no? Y el H es el espíritu del mundo que hace funcionar las cosas, ¿no? Es Ajá, como el chi en el taoísmo chino, ¿no? claro. Como la Eh, bendición también en el catolicismo. sí, entonces tú necesitas el H para prosperar, para tener una buena familia, para vivir una vida buena, para recibir una educación, en fin, para adelantar y hacer tu vida, ¿no? ¿Qué pasa? Para recibir, uno no puede recibir el H nada más, ¿no? Porque nosotros vivimos en este mundo, consumimos cosas, comida, recursos naturales. Entonces, para mantener ese equilibrio hay que hacer sacrificio. Y ahí está el balance, ¿no? Para recibir H hay que hacer sacrificio, ¿no? Entiendo. Entonces, si tu orilla te va a dar H, está bien, pero tú tienes que hacerle sacrificios al orilla, ¿no? Para Sacrificio, establecer ese ¿qué tipo de sacrificio. sacrificio? No necesariamente es de sangre, puede ser velas, puede ser fruta, puede ser comida, puede ser una botella de ron y un tabaco, como es el caso de Leguá, que le Claro, gusta el ron y el tabaco. O sea, depende de qué tipo de sacrificio está en la mesa, ¿no? Si son sacrificios si son, digamos, situaciones muy importantes, peligrosas, o sea, que tu vida puede estar en peligro, ahí sí que puede entonces, hay que usualmente recurrir a sacrificio animal, ¿no? claro. Y Pero por lo general, los sacrificios no necesariamente sí, son requieren, sacrificios, pueden sí, ser pueden ser materiales, ofrendas, espirituales, etcétera, y no tienen que sí, ser pueden ser ofrendas, necesariamente de sangre. ya. Son ofrendas de... es increíble cómo estas religiones también basan
el bendecir la persona para que esa persona entre en su mundo, en el mundo de ese tipo de religión. Y como usted explicaba, lo que se da en el palo de Ochá, en la santería, es el H. Eso es lo que ellos te bendicen para que entres ahí. Y este proceso de iniciación que usted tiene cuando usted en la santería quiere ser miembro de esa organización, por así decirlo, ¿cómo empieza uno a introducirse en ese mundo del palo de Ochá? Bueno, mira, en el caso mío, déjame darte el caso mío que fue muy curioso, ¿no? Yo estaba investigando, yo no pensaba hacerme santo ni nada, pero estaba haciendo una serie de investigaciones sobre la santería, ¿no? Como profesor, ¿no? Claro. Interesado en el asunto. Y entonces tenía un amigo en Cuba que es fotógrafo que había hecho fotos muy lindas de distintas ceremonias, ¿no? Muy buen fotógrafo, lo respeto mucho porque él cuando toma la fotografía, él no usa flash ni se pone, o sea, nunca hay situaciones donde él le dice a alguien, muévete aquí para sacar mejor la foto. No, él respeta que él está en presencia de una ceremonia religiosa y que él es como una mosca en la pared tomando fotos, ¿no? Él no puede estorbar eso. Y entonces se ve en las fotos que él no está, pero bueno. Entonces él me llevó a, a un santero, un oriate, me hizo un registro, me leyó los caracoles y bah, hizo un buen registro, me gustó mucho eso. Y entonces, eso fue por la mañana, entonces estábamos manejando por La Habana, creo que fuimos a Regla o algo así, y regreso, yo lo digo a mi amigo, bueno, ¿y qué pasa si hacemos un registro y le pregunto si yo debo ser santo? ¿Pero qué es un registro, profesor? ¿Qué cosa es eso? Registro es cuando te leen los caracoles. ¿Cómo Hay leerle unos, la suerte? El futuro. sí, los caracoles, que son 21, se separan 5 y se leen 16. Y se leen según si caen boca arriba o boca abajo. Y todo eso entonces tiene cada número, por ejemplo, usualmente se hacen pares. Entonces, por ejemplo, tiras los caracoles, salen, digamos, 7 arriba, 9 abajo. Entonces escribe 7, 9. Y entonces tiras de nuevo y sale 11, 5. Entonces, ahí, según esos números, hay entonces toda una serie de interpretaciones que se hacen a base de los caracoles, ¿no? Eso se llama el sistema de Ifá, un sistema antiquísimo que se usó en África desde hace siglos y tiene una larga trayectoria, ¿no? Entonces, cada uno tiene asociaciones con dichos, con ciertos problemas que uno puede tener, etcétera, etcétera. Y lo interesante del registro es que puede salir algo, por ejemplo, en un registro que dice, bueno, aquí dicen los caracoles que te vas a enfermar de, qué sé yo, la rodilla. Si es un buen oriate, precisa, ¿no? Incluso. Entonces, la idea no es, ok, mira, te vas a enfermar y perdón, No, te fastidiaste. no se limite, hable como usted quiera. Eh, no sencillamente dice eso, dice, ¿por qué está pasando esto? Entonces, siguen con la lectura de los caracoles para saber por qué está pasando esto y qué se puede hacer para, si no prevenirlo, quizás amortiguarlo un poco, ¿no? Y en caso Entonces que es muy interesante, no es una claro, cuestión de decirte, te vas a enfermar, allá claro. tú. No. No, con esa Vamos precisión de hasta decirte el lugar que te vas a enfermar es bastante serio. ¿Y qué pasa si la lectura no es buena? No puede seguir el proceso usted? no, si, como que la lectura no es Sí, buena. sí, No, pues, si usted si tiene, por salen cosas ejemplo, negativas. sí, que usted tenga, por ejemplo, que el Oriate en los caracoles encuentre que usted es una persona de malos sentimientos, una persona no sé, de Ah, repudiable. ¿Qué pasa en ese caso? ¿No puede entrar a la religión? no, lo que entonces trata de hacer ahí es averiguar por qué
están existiendo? ¿Por qué existen esos malos sentimientos? ¿Y cómo se pueden cambiar? ¿Entiendes? Claro. Entonces, a lo mejor hay que hacer un sacrificio o hay un espíritu de tus ancestros que está afectando tu forma de vida y tu forma de pensar y, claro, afectando las personas que te rodean también, ¿no? Entonces, se trata de corregir eso. Claro, tú puedes decidir, mira, yo no le voy a hacer caso, pero el orienté te dice, mira, esto es lo que hay. Sí, es tu decisión. Si no quieres seguir con la cosa, eso es asunto tuyo. Pero Claro. esto es lo que dice la cosa y esto es lo que hay que hacer y ya. Entonces, en ese sentido, todavía hay un toma y daca, si quieres, entre el orienté y la persona que acude a él o a ella, ¿no? Hay una conversación. Es como ir a un psicólogo, Claro. pero mucho más barato. Y con otras herramientas, con caracoles. Con otras herramientas, compadre, con otras herramientas que, vaya. Sí. Así que es un proceso muy interesante la lectura de caracoles. Yo no lo domino en ese sentido. Y acuérdate, 16 por 16 son 256 permutaciones que pueden ocurrir cuando caen los caracoles. Y un orienté tiene que tener eso todo en la cabeza. ¿Y cómo se Tiene que transmite el tener, conocimiento de generación en tú- generación? mira, tú lo puedes buscar en un libro, pero no es lo mismo. Claro. Hay que nacer con eso. No, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. O sea, sencillamente practicando y todo eso es que uno va asimilando y conociendo las distintas lecturas, ¿no?, que se hacen de los caracoles. Y es con los caracoles también que se determina tu orilla, ¿no? Porque alguna gente dice, a mí me gusta Changó, yo quiero iniciarme a Changó. No, hay que echar los caracoles y determinar. Y según la lectura de los caracoles, eso determina quién es tu orilla. Oh, interesante. Tú no lo escoges. La El cuestión orilla de te escoge a escogerlo. ti. El orilla te escoge a ti. Oh, interesante. Eso es nuevo. Sí, muy Eso es interesante. nuevo porque usualmente en las religiones uno escoge su santo. En la mayoría, en esta parece que es al revés. En el caso mío, yo siempre pensaba que yo era hijo de Yemayá y resultó ser cierto. Tuve suerte. ¿Oh, sí? Hey, fui y soy hijo de Yemayá. Tengo una relación con el mar muy especial. Quizás por haber nacido en Cuba, me crié en Puerto Rico, rodeado de mar toda mi vida. Claro. Pues claro, eso quizás influya en eso, pero hay algo muy especial que yo tengo con el mar, ¿no? Que a veces yo entro al mar y empiezo a llorar. ¿Oh, sí? Sí, sí. De emoción, no de tristeza, sino de alegría. Pero aquí hay algo, compadre. Claro. Aquí hay algo. Así que, Interesante. sí. Entonces, después de este Entonces, proceso que viene. ya. de- Pero mira, la lectura de Caracol, entonces, bueno, fui y entonces le pregunté a mi amigo, bueno, eh, y si vamos y le preguntamos al Oriate si yo debo hacer santo. Bueno, sí, él te puede echar los caracoles. Y bueno, si me dice que sí y yo no quiero, dice, eso es problema tuyo. Pues fuimos, o sea, regresamos el mismo día y el tipo hizo otro registro y dijo, mira, no hay prisa, pero antes de morirte tienes que hacerte santo. Claro, mi primera reacción fue, coño, me voy a morir pronto. Él dijo, no te vas a morir pronto ni nada de eso, no. Y dice, Ahí no, yo, ahí cógelo yo, con yo salgo corriendo de ahí cuando me dicen eso. Yo, ¿qué va? Esto no es para mí. hecha. Y entonces, nada, dijo, no, tranquilo, no hay ninguna prisa. Y entonces me tomó un periodo de 4 o 5 años para ser el santo. Lo hice muy pasito por paso, ¿no? Porque alguna gente lo hace muy rápido. Eh,
Y quizás eso tenga su motivo o explicación, pero yo creo que hay que hacerlo cuando uno está preparado. No hay que hacer estas cosas con prisa, para nada. Y me alegro que así, que haya sido así. Que fue paso por paso, hice primero eh, los collares, después los guerreros. ¿Usted pasó por el Iguayó o Iyaguó? Y a vos, sí. Iyaguó. Mira, en el caso mío hicieron una excepción, porque los Iyaguó tienen que vestir de blanco por un año. Pero ¿qué pasa? Yo vivo aquí entre los Yumas Claro. y, y él me dijo, mira, para que la gente no te esté preguntando 20 veces al día por qué estás vestido de blanco, especialmente si no estoy en una cancha de tenis, eh, lo que vamos a hacer es esto. Cuando tú vas al trabajo, ponte una camisa blanca. El resto de la ropa puede ser lo que te dé la gana. Ponte una camisa blanca y el resto, ¿no? Y entonces cuando llegues a casa, ahí te cambias y te vistes de blanco. Y eso Claro. fue lo que hice. Entonces, eso me gustó mucho también porque refleja también que la religión tiene flexibilidad, ¿no? En el sentido de que no es tan rígido, ¿no? Que hay que adaptarse a las condiciones, ¿no? Claro. Sí, no es lo mismo estar aquí que estar en otro país como nosotros, que eso es común verlo en la calle a diario. No, tú lo ves en Cuba y la gente dice, y ya, wow, ¿cómo anda? ¿No? Y se saludan y dan bendiciones y se abrazan y cosas así. Y es una cosa muy linda, ¿no? Entonces, Pero ese aquí, proceso de Iyaguó dura un año. Usted un tiene año. que vestirse de blanco y ahí es donde ahí es donde le dan los guerreros a usted o en ese No, proceso no, los guerreros y los collares son los primeros pasos. Tú haces los antes de ser collares, Iyaguó. sí, tú haces primero los collares, luego los guerreros y luego viene hacer santo o asiento. Que ¿Y eso cómo toma. funciona? ¿Cómo funciona eso de los collares y los guerreros? ¿Qué cosas son los collares? Esos son ceremonias, no toman mucho tiempo, toman menos de un día y tú recibes, entonces en caso de los collares, recibes los collares principales, ¿no? De Yemayá, el Eguá, Changó, etcétera, etcétera. El de los guerreros son para protegerte, es otra ceremonia que toma una tarde máximo, ¿no? Se celebra, se prepara comida, hay sacrificios, se come la comida. Es una cosa que hay que explicar también, que cuando se sacrifican animales en ceremonias importantes, se comen esos animales, no se botan ni nada de eso. La gente que asiste comen esos animales. Se preparan ritualmente, todo eso, y todos los santeros comparten esa comida, ¿no? Todo lo que están Eh, en esa actividad ese día. sí. Y entonces cuando haces los collares y los guerreros, dicen que tienes medio santo. Y entonces, pero la otra mitad es ya, eso dura más de una semana. Ahí es que te raspan, ¿no? La cabeza y Ahí es todo. donde viene el raspado de cabeza. Sí, eso sí que es cosa seria. Y que no, y cuál es, sí, y cuál es el paso que no puedes mojarte, que tienes que estar siempre cubierto, algo así yo creo que me dijeron a mí que Bueno, pasaba. hay toda una serie de cosas que sí, que ocurren en esta semana que para proteger, digamos, el Iyahuo, porque representa hasta cierto punto, ellos dicen, tú renaces y eres como un niño. Entonces hay que cuidarte mucho, hay que, ¿no? Y es una semana realmente muy linda. En muchos momentos uno está ahí tranquilito, conversando, ¿no? Con distintas personas y claro, con tu padrino o madrina sobre asuntos de la religión y esto y lo otro. Parte del proceso de hacer santo es, tienes un día que llaman Día del Itá, donde también te leen los caracoles, pero es una lectura de caracoles que abarca 6 o 7 de los orillas principales. Entonces es como un registro. Usualmente un registro puede durar entre 20 minutos, quizás máximo una hora, pero esto, el ITA, dura como 6 horas.
es un maratón. Bien largo. Y ahí es que salen todas las cosas, las prohibiciones, no debes comer cierta comida. Por ejemplo, yo tengo prohibido comer el pato, que es la comida favorita de Yemayá. No me extraña mucho. Yo comía patos 1 o 2 veces al año cuando iba a un restaurante chino o algo así. Así que realmente no representó, No le afectó mucho eso. no me afectó mucho. Pero tuve un amigo que era muy playero, imagínate, cubano, iba a la playa y le prohibieron meterse en el agua. Oh, Podía ir a en la el agua playa, salada. podía ir a la playa, pero no se puede meter en el agua. Y el tipo afligido, pero bueno, a mí no me tocó nada así tan, tan drástico. Pero... Y ahí es que sale entonces toda una serie de... Y es una conversación también, no solamente con el que hace la lectura del ITA, no es tu padrino, es otro oriaté. Y pueden venir otra gente que te conocen, que participan, entonces cuando salen cosas la gente comenta. Es muy bonito. Un proceso, vaya, de casi de un puede ser hasta de un vecindario ahí, porque si es alguien que conocen la gente. Claro, Claro, yo lo hice en Cayo Hueso, yo no soy de Cayo Hueso, pero bueno, vino gente de todas formas, ¿no? claro. El oriaté es como el sacerdote, es Sí, como el... y el oriaté es el que puede leer los caracoles, ¿no? ¿Y qué cosa es Eh, un babalao? Babalao es el equivalente de un oriaté, pero en lo que llaman regla de Ifá. Ifá es muy parecido a la santería, pero no es igual. Lo que lo distingue es, en Ifá, tú no te inicias a, a, a una orilla en particular. Te inicias a Orula, que es una orilla. Orula es como Dios. No, Orula es el que controla el tablero de adivinación. Es el que lee tu destino y todo eso. Dicen que es el orilla más ¿cómo decirle? Más ecuánime y más, o sea, está por encima de los otros porque ve tu destino, ¿no? Entonces, en Ifá, tú te inicias a Orula, no a un orisha en particular como Yemayá. Y es un proceso también, porque el proceso de adivinación en la regla de Ifá es mucho más complejo. Usan un tablero con unos polvitos y eso. Es Es más complejo. eso, ¿ah? Es más complejo entonces. Mucho más complejo. Por ejemplo, yo hice mano de brula, que no es iniciarte, pero es una ceremonia. Porque salió cuando yo me inicié que yo tenía que hacer mano de brula. Y entonces cuando haces mano de brula, te ponen Como un una cosa guillo, aquí. Sí, aquí un en brazalete. un brazalete de verde y amarillo, que son los colores de Orula, ¿no? Y ahí, cuando yo hice mano de Orula, no era solo un babalao, eran 3 babalaos. Y ellos echaban la cosa y los 3 empezaban a conversar no, era cosa seria. No 1, 3. Así que ¿Ellos era muy... conversan en español o ellos conversan en una lengua No, ellos local? conversan en español porque uno sabe que ya. Cuando ya viene el momento de hacer los cantos y todo eso sí que es en Lucumí o Yoruba, que es el Yoruba que se hablaba en el siglo XIX, no es el Yoruba hoy moderno. Claro. Uh-huh. ¿Puede haber ochá sin ifá o no? ¿Ah? ¿Puede haber regla de ofá, regla de ochá sin regla de ifá? Sí, sí, Se puede haber, sí, pueden estar sí, claro, separadas? sí. Y puede ser al revés también, puedes hacer regla de Ifá sin hacer ocha. Usualmente no pasa así. Por ejemplo, el que es mi babalao en Cuba, él se estaba haciendo santo. Y cuando le tocó el día del Itá, ahí salió que él tenía que hacer Ifá. Y, También. para el carajo.
Entonces terminó haciendo santo y a la semana ya empezó a hacer el regla de Ifá. No, eso tiene que ser candela. Yo no me puedo imaginar. Yo con el babalao le pregunté si yo tengo que hacer Ifá y me dijo no es necesario. Le pregunté Interesante. y él me dijo no hace falta. Y Y que, esa es otra cosa que pasa también cuando se están leyendo los caracoles. Por ejemplo, cuando vas a hacer una ceremonia como la de una iniciación, o lo que llaman el asiento, ¿no? Raspan la cabeza y todo eso. Al principio, tiran los caracoles para saber si se debe hacer o no. Puede ser que salga en la lectura de caracoles que no es el momento. Y entonces tú dices, bueno, no se puede. Claro, tú sigues leyendo los caracoles para saber por qué no se puede. Para quitar esa traba, ¿no? Pero hay veces que sí, uno tiene que decir, no, aquí dice que no se debe hacer en este momento, para la bola. claro. ¿Y el asiento es el último paso ya antes de ser santo? Eh, no, el asiento es hacer santo. Ya Eso es estás en el hacer último santo. paso. Ya te haces santo ahí, de ese momento ya. Ahí sí, ya. Increíble. Entonces tienes que pasar por todo ese proceso que dura semanas, días, horas. ¿Y qué tiempo toma desde el principio al final en una persona que lo pueda llevar a hacer todo sin detenimiento? Más de un año, porque tiene que pasar un año Mira, como no, Yahweh. una persona, vaya, uno lo podría hacer en un mes, si quiere. Podrías hacer los caracoles, los guerreros y hacerte santo, lo podrías hacer en un mes Pero si no tiene que quieres. ser igual yo por un año. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso, sí, ahí no hay, no. Cuando tú te haces santo, ya entonces ya tienes ese año que vas a estar de día. Increíble. Eso sí. Y Mira, y en Brasil toma más tiempo todavía. El candomblé, que es el equivalente, las iniciaciones, esas pueden tomar hasta 6 semanas. 6 semanas. Es un mes y medio. La principal. Eso sí que es un compromiso de tiempo y de recursos Esta extraordinario. religión de santería, el palo de Ocha, no tiene Dios, no hay un Dios, no hay un Sí, niño hay un Jesús. Dios, Olodumare es Dios para Ajá, los santeros, pero Olodumare hizo el mundo y después se retiró. Y entonces el que maneja los asuntos del mundo a nivel espiritual entonces son los orillas, claro. Y hay un que son los, bautizo, que son los hay algo parecido a un bautizo en el Ocha, en el Ocha. sí, que sería el bautizo sería el hacer santo. Eso es como un bautizo. Está bien entrelazada con el catolicismo esta. Oh, sí, sí, sí. Y con el espiritismo. Oh, el espiritismo Por también. ejemplo, al principio de la semana de hacer santo, se hace una ceremonia espiritista para saber cuál es tu cuadro espiritual. Y eso lo maneja un espiritista. Yo cuando empecé a investigar las cosas, yo pensaba, no, esto es puro africano, pero ¿qué va? Está mezclado con todo. Y el espiritismo fuerte, 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 está mezclado para los santeros, para los paleros, para todas estas religiones. El espiritismo tiene una presencia muy, muy, muy fuerte. Interesante. ¿Y cuántos ángeles o orichas tiene el Ochá? Tiene uno para el agua dulce, uno para el agua salada, Ujú. tiene... Mira, en Cuba son unos 20 y pico de orillas. En Nigeria creo que son 401. Oh, Es una pila de... Pero en el caso de Cuba es mucho más, un número mucho más reducido. Y, y entonces, pues sí, agua dulce es Ochun, Yemayá son las aguas saladas.
Changó, que son los truenos, y la música y el tambor. Así que por eso los músicos siempre son muy amantes de Changó. Claro. Sí, eso es una cosa que Y no se... sé si te acuerdas de esa película de Fernando Pérez, La vida silbar, No, no la he visto. que salió, bueno, salió en los años 90, en plena época de periodo especial. Y uno de los personajes es un músico que es santero y es hijo de Changó. Lo interpreta a Luis Alberto Pérez de una Perfecto. forma exquisita. Sí, increíble. Siempre había una relación grande entre la cultura cubana y las raíces africanas de esta de santería, de Changó. Hay muchos artistas cubanos que lo mencionan en sus canciones, los bambán, los mencionan. Los Bam Bam, claro, Soy Todo, esa canción, cuando se Sí. botan ahí. Incluso que usted me envió un link de Omar Sosa, que también un piano fenomenal. Y al final hay una cosa que me confunde ahí. Por eso es que yo leo un poco más, me confunde el inicio de una canción que usted me mandó de Omar Sosa, que empieza como si fuera una canción católica y de pronto cambia los tambores. Ajá. ¿No sabe de cuál estoy hablando yo? El Niño Santo, El Niño Santo. sí, que empieza con la canción de cuna, Sí, la Frere canción, Jack, Frere, sí, efectivamente. Y yo dije, bueno, tiene que haber una relación grande entre este tipo de cultura africana de santería y santos con la religión católica, cuando esta persona, Omar Sosa, sí. pianista, empieza una composición musical con el canto de cuna del catolicismo. Bueno, yo creo que él escogió esa canción de cuna porque, bueno, la canción de cuna, para empezar, es un fenómeno tan universal, ¿no? Todo el mundo responde a las canciones de cuna, nos afectan, ¿no? Porque nos criamos con eso y esta es una de las más conocidas en todo el mundo, ¿no? Y claro, está la idea del niño santo y tú piensas, bueno, es el niño de Jesús, pero no, es el Eguá, ¿no? Que uno de los caminos del Eguá es ser un niño travieso, ¿no? Entonces por eso la canción se llama Niño Santo, porque es sobre el Eguá. Entonces, por eso a los 2 minutos y pico de la canción empieza el canto, ¿no? Kilima que yo, el Eguá, Kilima que yo. Eshubaraco, Kilima, que yo elegba, ¿no? Que es un canto Es precioso, ¿no? un canto africano. Sí, 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 eso es puro, ¿no? Cuando yo vi eso por la primera vez, yo dije, coño, pero este tipo sí que la trajo. ¿Y alguna vez se ha investigado cuán antigua es esta religión? Buah, tiene que ser por lo menos un par de miles de años. Por lo menos 800 a 1000 años, si no más. Así que es una religión antiquísima, con unas tradiciones muy bonitas, unas tradiciones artísticas también, ¿no? Obviamente ha influenciado mucho la música cubana también. Claro, Y hay mucha gente que hace canciones a los orillas y no necesariamente son santeros, ¿no? claro, Celina González, que hizo la famosa canción Que Viva Changó, ¿no? claro. Ella no era santera, creo que era espiritista, si mal no recuerdo, pero no era santera. Esa Eh, parte del espiritismo es la parte Celia que, Cruz claro, cantó canciones, ella no era santera. Todo el mundo pensaba que era porque cantaba estas canciones, pero no, ella no era santera. Sí tenía mucho respeto para la religión. claro. Incluso tiene esa famosa canción que hizo Respeta a los collares, ¿no? Ujú. Que es de, ¿cómo se llama? De Tata Guerra, ¿no? Eh, eh, entonces, claro, no hay que ser religioso para apreciar esto. Está tan metido en la cultura cubana. El cubano, por ejemplo, en la calle o está en su casa y está reunido con gente y abren una botella de ron y echan para los orillas. Así mismo, ¿eh? Eso es costumbre de casi todos los Es cubanos que yo costumbre, conozco. pero eso lo hace una pila de gente que no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Claro. Y Es parte. la forma de vestir de blanco, porque esta persona, Omar Sosa, viste característicamente como
como una persona africana, viviste con unas camisones largos, un Sí, turbante en la cabeza. ¿Eso es obligatorio o eso es opcional para la no, persona? no, eso es decisión de él. Él si quisiera salir vestido de negro con un sombrero de estilo Abraham Lincoln, no, no, él puede, no, él lo hace porque es parte de su, Y eh, eso estilo, el sí, estilo que él tiene en y su él forma de también, vestir. y se pone los collares también, ¿no? Que son unos collares bellísimos, y claro, con la ropa blanca y los collares es muy llamativo, ¿no? Pero, y él Claro. sale, cuando sale en escenario, él tiene su pequeño leguá con una velita y la pone debajo del piano antes de empezar a tocar. Ah, mira qué interesante eso. Ya, ya. Qué bien. Esta parte, yo siempre he oído historias que no son muy buenas. Son historias que se hacían que las personas usaban el proceso este de santería, tal vez no sea santería, tal vez sean los paleros, para hacer daño a otras personas. ¿Eso es cierto? Mira, esas, como en todo, como los santeros y los paleros, son como los médicos. Los hay buenos y los hay malos. Y entonces, en el caso de la santería o regla de ocha, supuestamente no se debe hacer nada malo. Por ejemplo, alguien va a un santero, a un oriate, y digamos, una mujer, y entonces va al santero para hacer un registro, le tira los caracoles. Y ella le comenta, mira, mi marido me ha abandonado, se fue con otra. Entonces alguna gente dice, ah, bueno, van a hacerle una brujería para matar a la mujer que se metió. Un santero no puede hacer eso. Lo que puede hacer es hacer algo para que esa mujer sea menos atractiva para la esposa de esa mujer. Pero no debe hacerle daño en ese sentido, ¿no? Ahora, dicen, para los paleros sí pueden hacer daño. Y hay paleros que dicen, mira, durante el día yo trabajo para bien, pero de noche, ah, No. no, yo no he visto eso con mis propios ojos, pero sé que la gente puede hacer daño. Entonces, esa historia de tirar huevo en las esquinas, de echar un huevo en un vaso y ponerlo en el refrigerador. Yo viví eso mucho. No, Algunas esos son, amistades mías, ¿eso tiene que ver con eso? sí, sí, esos son prácticas de, sí. Pero supuestamente uno no debe hacer un daño así tan, mira, ponte en el caso del palo. Surge en la época colonial bajo condiciones de esclavitud. Y claro, un esclavo que puede practicar eso y dice, bueno, déjame hacerle daño al amo que me tiene esclavizado. Entonces, era una forma de protegerse. Lo que pasa, cuando termina la esclavitud, debería haber un cambio Pero hacia, sigue igual. pero en algunos casos hay Estas gente que prácticas se han mantenido por años. se ha mantenido. Pasa, mira, en el vudú haitiano hay lo que llaman los ritos petuo y los ritos rada. Los rada son los positivos, los petuos son los, es como el palo. Y así es la cosa, el bien y el mal, ¿no? Eh, pero repito, en el caso de Ocha, no, tú no puedes hacerle daño a propósito a alguien. Claro, eso es para otra rama de este tipo de religión. Ya, ya. Y los Interesante. paleros no deben hacerlo tampoco, pero bueno, como te dije, siempre hay gente que usan las religiones de una forma inescrupulosa. Claro. En Y, la cultura cubana, y los eh, abacuanos no se meten en eso. no, esos son Ok, eso es otro asunto, pero sí, en la cultura cubana, esta influencia africana, cuando triunfa la revolución en el 59, usted sabe, usted tiene conocimiento si esto fue tan perseguido como fue el catolicismo en el 59 en Cuba. sí, fue perseguido, claro. Lo que hizo Cuba muy
inteligentemente fue que usó la música y las danzas asociadas con estas religiones, los incorporó a grupos folclóricos de danza. Pero a nivel religioso, le dieron duro. O sea, tú tenías que pedir permiso para hacer una ceremonia. En muchos casos, esos permisos se negaban. Eso fue cambiando en los años 80, cuando vino, ¿cómo se llama el cura este brasileño? Frei Beto. Vino a Cuba y tuvo unas conversaciones muy largas con Fidel sobre religión. Y poco a poco fueron entonces viendo que no hay que ser tan severo con esto. Y entonces, donde ya se destapó la cosa, fue durante el periodo especial. Claro. Porque ya el gobierno cubano se dio cuenta, mire, el problema nuestro no son las religiones, tenemos problemas mucho más severos. Claro. Que una religión de alguien matando un pollo por ahí. ¿Qué vamos a preocuparnos de eso si la gente no tiene ni qué comer? Pero es increíble cómo el gobierno cubano se dedicó a perseguir todas las religiones que existían en Cuba en los años 60. Sí, era oficialmente un gobierno marxista-leninista, entonces la religión se consideraba, entre comillas, el opio del pueblo. Y ahí le dieron, aunque a los protestantes le dieron menos lucha. Ellos más o menos se pudieron, pero al catolicismo sí fuerte. Pues, muchos de los curas eran españoles. Sí. Y cuando se fueron en contra de la revolución, pues Cuba dijo, mira, vamos a votarlo del país, y lo hicieron. Se cerraron las iglesias, todas las iglesias se cerraron, se creó la UMAP, las unidades militares de producción agrícola, que también era para encarcelar a estas personas que tenían distintos tipos de religiones, creencias religiosas. Y eso que Celia Sánchez era santera, sí, pero bueno. No sabía que los santeros también habían sido limitados en ese sentido con la revolución. Sí. No, y por ejemplo, por ejemplo, en los 70, si tú te hacías santo, tú no te vestías de blanco de Yahweh, porque si no, te buscabas un lío. Y si te estabas haciendo santo y pensabas o querías entrar a la universidad, ahí quedaba. No entrabas a la universidad, porque ya eso representaba, ¿no? ¿Cómo le decían? Divisionismo ideológico. Ay, Dios mío. No, si algo tiene el comunismo el cubano, era muchas frases para todo, para definir a cada cual y a cada persona. ¿Y qué es la historia de que dicen que Fidel también era santero? Mira, yo no sé. Hay muchas cosas ahí. Dicen que los colores del 26 de julio son los colores del Eguá. El rojo y el negro, la bandera. El rojo y negro son los colores del Eguá, que abren los caminos, ¿no? Mira, no sé. Dicen que también Fidel tiene su enganga, ¿no? ¿Y qué cosa es la enganga? El caldero del palero. Oh. Dicen que también. No, parece que le mete a todo. Increíble. Eso suena como una historia, una fábula popular, pero. Bueno, mira, de que hay una cercanía ahí, o sea, la propia Celia Sánchez era santera, ¿no? Y Celia era así con él, ¿no? Así que de saber sobre esas cosas, Fidel tenía que saber, ¿no? No, Fidel era Santiago de Cuba, que prácticamente sí. El oriente de Cuba era quien anidaba todas estas religiones desde el principio. Sí, él tenía que saber de eso. Pero que si era santero, eso no sé. Hay muchos comentarios sobre eso. Hay una conducta de secreto en estas religiones donde no se puede compartir lo que usted le encuentren, por ejemplo, en una lectura de caracoles. ¿O eso no existe en esa religión? Mira, supuestamente eso debe ser una cosa privada. Si tú quieres compartir eso con otra gente, no hay lío. Hay ciertas cosas que se hacen
en las ceremonias que no las dejan filmar. Se ha dado casos donde sí se ha filmado esto. Por ejemplo, cuando uno se está iniciando y te raspan la cabeza, eso no se puede fotografiar ni filmar. Pero yo he visto una película fue hecha en Puerto Rico, no en Cuba, donde iniciaron a alguien en Changó y le enseñaron, ¿no? Esa parte cuando le Ahí donde rasparon. usted lo afeitan y le dan el corte en la cabeza para que Changó entre y le ponen la hierba No, encima. no, y lo que ponen ahí es una hierba que le dicen aché. Y esa hierba la traen de África, porque no se da en Cuba. Se trae de allá. Y te la ponen en la cabeza y ahí es donde tú recibes el aché. Por eso, cuando uno se inicia, y para mucho después, a los santeros nunca se le debe tocar aquí en la cabeza. Porque ahí es donde entra el H, es por la cabeza. Por la cabeza, por ese pequeño corte que le hicieron en el cráneo. Sí, que es una bobería, una cosita y Y ya. ya, y después, ¿qué tiempo tiene que tener usted eso tapado o esa hierba en la cabeza? No, no, eso se queda ahí y ya. Ya, Te cierra la cosa, la cicatriz cierra y eso se queda ahí, ¿no? dígame usted. No, Otra de las cosas, otra de las sí, cosas sí, que he sí. oído también que me han dicho que todo el proceso desde que se inicia que se acaba y usted se convierte en santo es un proceso extremadamente caro. Eso es cierto. Monetariamente me refiero. Eso depende también, ¿no? Yo lo hice en Cuba. Para mí no fue horriblemente caro. Claro, a mí me cobraron más que a un cubano porque yo vengo de afuera. Eso lo entiendo. Claro, Los santeros tienen que comer también, ¿no? seguro. Y tener ahijados fuera del país, pues es una bendición. Porque cuando usted se hace santo, tiene que mandar remesas como la iglesia. Uno tiene que, sí, pagar por lo menos lo que cuesta La ¿no? Y ceremonia. sí, Y después que termine el proceso, ¿sigue usted mandando remesas o no, no, no? no. No, uno manda si uno quiere. Entonces, bueno, si yo sé de alguien que va a Cuba y conoce a mi padrino, pues yo le mando algo, ¿no? Pero no es obligatorio pero sí, la ceremonia sí, porque hay que buscar animales, hay que hacer sacrificios, todo ese tipo de cosas cuesta dinero, ¿no? Y en Cuba más todavía. Muchas de las Claro, cosas que necesitas para una ceremonia lo tienes que pagar en divisa. Entonces, pero puede ser caro. Bueno, yo he oído horrores, especialmente de gente que viene de afuera, que les han cobrado hasta $20,000 para hacerse santo. $20,000. Que yo no pagué ni remotamente nada que ver no, mucho, mucho menos. Así que, pero bueno, esos son quizás gente inescrupulosa también que se está aprovechando. Es bastante caro, ¿no? Ese número En, es bastante en grande. Miami yo creo que es 10 o 12,000. Hacer todo el proceso. También es caro. Yo diría No, no es barato, no. que sí. Bueno, yo no, cada cual es increíble. Como usted dice, tiene que el santero, el padrino tiene que vivir, tiene que alimentarse, tiene que cobrar Sí, sí, algo sí. por sus servicios, pero no a ese extremo tan alto. Claro, no. Y como te dije, ¿no? Eso ha sido un problema con la religión, especialmente desde el periodo especial, ¿no? Cuando incrementó el turismo e incrementó el turismo religioso, ¿no? De gente que Claro, viene de Italia, Japón, Francia, para hacerse santo en Cuba. Y entonces ahí se formó ese fenómeno que llaman el diplo babalao, ¿no? Que es un Diplo avalado. diplo babalao, que es un babalao que nada más hace santo a gente de afuera, ¿no? Porque Ese nada más se le puede ocurrir a un cubano la palabra esa. el diplo babalao, imagínate tú. Entonces, sí, eso ha sido un problema, ¿no? De gente que se quiere Claro. lucrar ¿no? Y ahora usted, desde el punto de vista suyo, como experiencia personal, un Ajá. antes y un después.
antes de hacerse santo y después de hacerse santo? ¿Qué cambió en su vida? ¿Qué cambios tuvo? Ah, yo creo que el cambio más grande fue de ser más paciente, de no ser tan... no es que yo tenía un mal genio, pero era una persona que a veces quería que las cosas ya pasaran muy rápido, ¿no? Y una de las cosas con hacer santo fue, mira, todo a su tiempo, mano. No se puede, no se puede, hay que darle tiempo al tiempo, como decimos. Así mismo es. Yo creo que también me ayudó a ver la espiritualidad no como algo remoto, sino como algo en tu vivir diario. Que no es una cuestión de decir como ir a la iglesia y eso es muy bonito, y, pero yo tengo ¿cómo se llama? Mi altar en la casa, ahí hago mis cosas, rezo, prendo velas, ese tipo de cosas. Y eso me parece muy bonito porque entonces forma parte de mi vida cotidiana. No es una Ya. cuestión que, el domingo voy, no. Es parte ya de... Y yo creo que Usted fue criado católico, me dijo, ¿verdad? sí, sí, ¿Y esto no trajo ningún conflicto en su forma de pensar cuando se cambió a Santero? para nada. Incluso al final, el último día de hacer santo, uno va a una iglesia y le hace ofrendas a distintos santos. Yo O fui sea a que la iglesia. usted puede cambiar y regresar del santerismo, al santerismo a ser católico otra vez, al Es catolicismo. que no, la mayoría de los santeros son católicos. No hay, no No hay hay lío con eso. diferencia. Muchos santeros van a la iglesia. El lío fue que la iglesia católica no piensa de igual forma. Por Oh, ejemplo, cuando el Papa fue a Cuba en el 98, la primera visita del Papa, en enero del 98, los santeros querían reunirse con él. Y él dijo, no. Y ellos estuvieron muy ofendidos porque ellos decían, nosotros somos creyentes, nosotros tenemos esta tremenda alegría que está el Papa aquí visitando a Cuba. Y él no quiso. Y me pareció muy triste eso, porque sí, en Cuba, es bastante común. Yo he visto otras religiones también que se comportan muy parecido. mira, O en eres Cuba, aquí o no eres acá. en Cuba el fenómeno religioso es aditiva, no es, tienes que escoger entre uno y otro. Mira, yo conozco un tipo que es miembro del Partido Comunista de Cuba, es abacuá, es masón y es santero. Oiga, eso. Eso es Cuba, compadre. Los procesos Increíble. religiosos no son o eres esto o lo otro, puede ser esto y lo otro. Y todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Sí, sí, sí. Este mundo, este mundo de las religiones es extremadamente complicado, pero yo soy partidario de que tiene que haber libertad para tú expresar lo que tú quieras expresar. Exacto. Si tú quieres ser católico y quieres ser santero y quieres ser, no sé, judío, ortodoxo, ten la libertad de Mira, serlo. mi esposa es judía, ¿Por qué hay limitaciones? mi esposa es judía y yo celebro todas las fiestas judías con ella. Son fiestas muy lindas, ¿no? Porque esto es contrastante. ¿Y qué dice ella del altar? No, a ella le encanta el altar, incluso a ella le interesó mucho todo mi proceso de... Ella no estuvo conmigo en Cuba cuando yo me hice santo, pero mi amigo el fotógrafo, que tenía computadora, él sacaba fotos y las mandaba todos los días, así que ella estaba enterada de lo que estaba pasando durante... haciendo santo por internet. No, fue muy bonito, muy bonito. ¿Quién le iba a decir a esa señora que iba a terminar con un cubano que hasta el santero es? Bueno, ella es cubana también, Oye, es cubano es, también. es cubana judía, sí. Increíble. Ya. Entonces, imagínense, esto.
hay que mezclar todo, si no, no se aprende nada en este mundo. Claro, claro. Ujú. No, me alegro mucho, profesor. Llevamos conversando bastante rato. Ya. Yo creo que más de una hora, creo. No tengo exactitud, no tengo el Sí, tiempo sí, aquí. sí. Como hora y 10 minutos, sí. Oiga, eso. Entonces, si usted quiere decir algo antes de despedirse, hágalo ahora. Mira, lo único que, dos cosas, que estos son religiones, yo creo que para muchas personas que lo ven desde afuera tienen cierto temor, ¿no? A ciertas cosas, por ejemplo, los sacrificios o cuando alguien baja un espíritu, ¿no? La posesión. Esto yo lo he presenciado y son fenómenos muy interesantes y no tienen nada de extraño en el sentido. Sí, puede ser cuando lo ves o te toca por primera vez, te puede chocar un poco, pero son cosas que uno va entendiendo, ¿no? Así que esa es una cosa que hay que investigarlos y entenderlo. Y segundo, es que todas estas manifestaciones religiosas permean la cultura cubana, ¿no? Sea la música, la comida, las fiestas, la interacción entre los cubanos, ¿no? Las artes visuales. O sea, tú tienes, por ejemplo, un artista como Manuel Mendive, que es santero. Tienes a José Bedia, que es un gran artista, que es palero. Eh, Tienes Belkis Sayón, que ya falleció, que eh, aunque era mujer, trabajó con la tradición abacuá. Entonces, todas estas cosas permean la cultura cubana. Aunque uno no sea practicante o creyente, forma parte de lo que es la cultura cubana, ¿no? Que los orillas son como un miembro de la familia. Así Sí. mismo, ¿eh? Sí. Y parte de ese proceso, por ejemplo, cuando uno se inicia, por ejemplo, yo me inicié en Yemayá, es mi madre, pero también necesito un padre. Y entonces ahí se determina, y mi padre fue Ogún, Okun, Ogún, Ogun, con G. Ogún, Ogún, el guerrero también, El guerrero. Dígame usted. y que brega con los metales y todo eso. Entonces es como una familia. Tengo una Claro. madre de santo que es Yemayá y tengo mi padre que es Ogún, ¿no? Increíble, interesante Yeah. el proceso, interesante. Esto tiene para conversarlo, no sé, 4 o 5 horas más. Desgraciadamente tenemos que terminar hoy. Entonces, No, señores, no, muchas gracias, profesor, a usted por su tiempo y nos vemos el no. próximo sábado.